¿Qué tal? Espero que estén bien. Vamos a tratar de resumir en esta clase, en este video, los temas de las clases 5, 6 y 7 que habla sobre perímetros de las figuras. No es muy complicado este tema, pero es importante que tengamos bien claro los conceptos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de perímetro me hablan del contorno, de la orilla de una figura. Por ejemplo, en esta pizarra, este es el contorno, ¿verdad? Lo que está, el marco que contiene la pizarra. A eso es a lo que nosotros le llamamos perímetro. Por consiguiente, estamos hablando de una medida lineal, ¿de acuerdo? Cuando a mí me hablan de perímetro, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar los lados, lo que mide cada uno de los lados de la figura, que forman la figura. ¿De acuerdo? Vamos a distinguir dos tipos de figuras. Figuras regulares que tienen la misma medida a todos los lados, ahí no nos van a dar cada lado de la figura, simple y sencillamente nos dan uno de los lados. Ya nosotros comprendemos que los demás lados miden exactamente lo mismo. Esas se llaman figuras regulares. Y las figuras que sus lados no tienen unas medidas iguales, sino son diferentes, en este caso se llaman irregulares. En el caso del triángulo, por ejemplo, tenemos el triángulo isósceles y el escaleno. Los lados miden distinto, entonces en este caso vamos a sumar los tres lados. En el caso del cuadrado, es una figura exacta, es decir, todos sus lados miden iguales, es una regular, igual que el triángulo equilátero, las medidas son las mismas. Entonces ahí no es necesario hacer sumas, ahí podemos nosotros multiplicar, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vamos a utilizar símbolos para representar cada uno de los términos que estamos hablando. En este caso, P significa perímetro. Entonces, al momento en que yo vea una P mayúscula, entonces ya sé que me están hablando del perímetro de la figura y voy a sumar. Repito, si la figura no tiene medidas iguales en sus lados, entonces se suman todos los lados, ¿verdad? Estamos hablando de la lección del día 5. Esto ya lo han trabajado la mayoría, veo que lo comprenden bastante fácil. Basta con que sumemos los lados, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos desde la figura más sencilla, que es el triángulo. Es una figura cerrada formada por tres lados. Ya sabemos que cuando los tres lados miden exactamente lo mismo, estamos hablando de un triángulo equilátero. Si solo dos lados miden igual, hablamos de un triángulo isósceles, y si ninguno de los lados mide igual, se llaman escaleno. Esto es en cuanto a los lados de un triángulo. Hay otra forma de clasificar los triángulos que es a través de sus ángulos, pero no nos interesa ese tema por el momento. Entonces, si nuestro triángulo, no importa, repito, puede ser isósceles, puede ser escaleno, tiene las siguientes medidas: 4 centímetros de un lado, 5 centímetros del otro y 6 centímetros del otro, y nos piden calcular el perímetro. Entonces me dicen a mí aquí que perímetro es lado 1 más lado 2 más lado 3, ¿verdad? Entonces en este caso mi perímetro va a ser igual 4 más 5 más 6, y no tengo que olvidar la unidad de medida. Repito, la unidad de medida es lineal. Eso significa que no lleva exponente acá. Ya sabemos que el valor del exponente es 1, pero no lo escribimos. Entonces, en este caso decimos que el perímetro va a ser igual 4 más 6, 10, más 5, 15 centímetros. ¿De acuerdo? Eso es para las figuras, repito, que no tienen la misma medida en sus lados. Esto corresponde a la clase 5. Y repito, ya lo han trabajado y lo están trabajando muy bien. Les felicito. En la clase 6, entonces ya nos hablan de otras figuras, ¿verdad? Voy a omitir un poco acá el dibujar las figuras porque no tengo la habilidad de dibujo, pero por lo menos podemos orientarnos, ¿verdad? Ustedes tienen los textos, que es lo más importante. Estamos hablando de la página 35 ahora, ¿de acuerdo? Ya vimos los triángulos, son tres lados, y ahora nos hablan de otras figuras que pueden tener 4 o más lados, ¿verdad? En este caso nos hablan de un rombo, de un romboide, de un trapecio, un trapezoide. Más adelante vamos a conocer los nombres de esas figuras. Mientras tanto, lo que nos compete ahora, lo que nos interesa, es que trabajemos perímetro. Y perímetro, repito, es sumar los lados.
En este caso esta figura tiene 1, 2, 3, 4 lados. Se llama cuadrilátero. Todas las figuras que tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Tenemos, como ya dije, figuras que son o que tienen medidas iguales, el caso del cuadrado, pentágonos, hexágonos que tienen la misma medida, esas son figuras regulares, y tenemos figuras irregulares, que en sus lados no miden lo mismo. Cada figura tiene, o cada lado, perdón, tiene distinta medida. Como en el triángulo, sumamos cada uno de los lados para hallar el perímetro. El caso del cuadrado sí tiene una fórmula, ¿verdad? El perímetro de un cuadrado va a ser igual a 4L, ¿sí? 4 porque son 4 lados, es un cuadrilátero, y L que significa medida de un lado, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a identificar cuando nos encontremos con la letra L, medida de un lado. Repito, esta es para el perímetro de un cuadrado, porque tiene las mismas dimensiones cada lado. ¿Qué ocurre con el rectángulo? En el caso del rectángulo, nosotros sabemos que tiene base y altura. Base y altura, que se representan con la letra H. ¿De acuerdo? Esta es una H, disculpe. Como la base va a medir exactamente lo mismo que el lado superior, y la altura, los dos lados van a medir exactamente lo mismo, entonces nuestro perímetro es multiplicar por 2 la suma de la base más la altura. ¿De acuerdo? Esas son fórmulas fáciles, las podemos memorizar, y si no las memorizamos, pues escribámoslas, no hay ningún inconveniente en ello. Podemos nosotros fácilmente calcular. En el caso de un cuadrado, por ejemplo, entonces, si me dan que este mide 8 y me piden el perímetro, entonces yo digo que perímetro es igual a 4, porque 4 lados tiene un cuadrado, multiplicado por L. Ya sabemos que en este caso L es igual a 8. Sustituimos, ya sabemos cómo calcular el valor de una expresión algebraica. 4, 8. ¿De acuerdo? En este caso el perímetro va a ser 32 unidades que me den. Si me dan centímetros, centímetros, metros, metros, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido vamos nosotros a trabajar lo que son los perímetros de estos lados. ¿De acuerdo? De estas figuras, perdón. Eso está en la clase 6. Y la clase 7 ya no nos habla de cuadriláteros, sino nos habla de figuras de 5 o más lados. Entonces ya hemos establecido acá que si la figura es regular, pues multiplicamos la medida de un lado por el total de lados de la figura. Si es irregular, sumamos. ¿De acuerdo? Es importante que recordemos algunos prefijos que nos van a ser muy útiles. ¿De acuerdo? Normalmente el 4 se usa tetra, pero no lo utilizamos tanto. A partir del 5 sí, ¿verdad? Penta significa 5. Hexa es lo más usual, significa 6. Hepta significa 7. Octo u octa significa 8. Nona o nono significa 9. Y deca significa 10. ¿De acuerdo? Si me hablan de un hexágono, 6 lados. Me hablan de un pentágono, penta 5, 5 lados. Entonces, si es un pentágono, voy a multiplicar por 5, porque son figuras, repito, que tienen medidas exactas. ¿De acuerdo? Estamos en el tema en el tema 7, perdón, en la página 37, que es este. ¿De acuerdo? Acá tenemos esta figura. Contemos los lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Es un pentágono. Y observamos que los 5 lados exactamente miden lo mismo. Por consiguiente, no tengo que sumar yo para hallar el perímetro 5 veces 4 más 4 más 4 más 4 más 4. No es necesario. Se sobreentiende que todos los lados miden exactamente igual. Entonces, para calcular el perímetro de este pentágono, simple y sencillamente vamos a multiplicar la cantidad de lados por la medida, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar otra fórmula. No aparece acá, pero me interesa que ustedes las vayan conociendo. ¿De acuerdo? Tenemos pentágono, 5 lados, hexágono, 6 lados, heptágono, 7 lados, octágono u octógono, 8 lados, nonágono,
9 lados, decágono 10 lados, en decágono 11 y así sucesivamente. No creo que vayamos a trabajar tantas medidas especiales esta parte, pero por lo menos es importante que ustedes vayan conociendo los nombres. Entonces, ¿cómo hago para calcular el perímetro de figura de más de 4 lados o de 5 lados en adelante? Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Para calcular el perímetro de figuras de 5 lados o más, 5 o más lados, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿de acuerdo? N significa número o cantidad de lados. Y L ya dijimos que significa medida de un lado. Entonces, en este caso decimos que el perímetro es igual a N multiplicado por L. Vamos a colocar un punto acá para que no nos olvidemos que es multiplicación. Pero ya tenemos que dominar que cuando no hay signo entre dos letras es multiplicación. ¿De acuerdo? No voy a leer P igual N por L. No, tengo que leer perímetro es igual a número de lados por la medida de un lado. Y ya tenemos comprendida nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Si me hablan de un hexágono, entonces N va a ser 6. Si me hablan de un pentágono, N va a ser 5. Si me hablan de un heptágono, N va a ser 7. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, repito. Olvidé escribirlo, pero recuerden. Perímetro de figuras de 5 o más lados. N significa número o cantidad de lados que tiene la figura. L significa medida de un lado. Y mi fórmula general queda como perímetro es igual a número de lados multiplicado por medida de un lado. Muy bien. Confiando en que ustedes pueden pausar el video para tomar nota, vamos a proseguir. Entonces, por ejemplo, repito, acá tengo esta figura. Yo observo que tiene 5 lados. En este caso, N es igual a 5 y la medida de un lado es 4 centímetros. Por favor, no nos olvidemos de las unidades de medidas. Me piden el perímetro, entonces, como ya sabemos que la multiplicación es una suma abreviada, no necesito sumar 5 veces 4. Basta con que realice la multiplicación del número de lados, 5, por la medida, que es 4, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya sabemos nosotros, sustituimos, perímetro va a ser igual, como son 5 lados, lo voy a multiplicar por 4 centímetros, que es la medida de uno de los lados. En este caso mi perímetro entonces me queda 20 centímetros. Repito, son medidas lineales. Y con esto termino esta explicación. Si ustedes necesitan mayor explicación, me pueden consultar. Es medida lineal. ¿De acuerdo? Las distancias de un lugar a otro, suma de perímetros de un lado, son cantidades lineales. Ya hablaremos más adelante de las unidades cuadradas. En este caso, quedémonos con la idea clara. En este perímetro obtenemos medidas lineales. Ánimo, sigamos estudiando, que Dios les bendiga.